Amigos, familia, bienvenidos a esta nueva entreguita de Cambio de Agujas. Se sube una maquinista peculiar. Eso es como lo del padre José Luis, ¿no? Que nos juntamos dos amigos y al final esto sale que... Pues, vete tú a saber. Hermana Isabel. Hola Cristina, ¿qué tal? Bien. Bueno, a ver, hermana, vamos a remontarnos ahí en el pasado. Veamos. Familia católica. ¿Estudios católicos? No. Cachis. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, pues padres católicos, o sea, tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre siempre han tenido fe y siempre nos la han intentado inculcar. O sea, la figura de la Virgen, por ejemplo, era algo fundamental en mi infancia, o sea, siempre la tenía muy cercana, siempre muy cercana. De hecho, también la parroquia era como una segunda casa. Y mis primeros recuerdos de niña son jugando con los párrocos, estando allí con los catequistas. O sea, todo muy familiar. La fe era como algo muy cercano. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor, 5 años mayor, se llama Pilar. Y también igual se formó en la fe igual que yo. Bien, ubiquémonos. Esto es en Cuenca. Cuenca, sí. Bien, bueno, nos metemos, estamos en el cole, hacemos todo así como muy Normalito. Tradicional, ¿no? Sí. O sea, la comunión. La comunión, en mi parroquia estaban las siervas del Hogar de la Madre, que es la institución a la que pertenezco ahora, y yo las conocí con 6 añitos. Entonces yo tenía como el plus de la formación de las hermanas, porque iba a las catequesis de la parroquia, normal los domingos y todo eso. Vale. Y luego también enseguida entré en el grupo de jóvenes, que en ese momento era de niños para mí, ¿no? Vale. que había en el Hogar de la Madre, que es el movimiento al que pertenecía. ¿Haces la confirmación con cuántos años? Con 11. Pues lo típico que va el obispo al pueblo pues paterno o materno. En mi caso fue el paterno, al pueblo en Cuenca, porque mi madre es de Extremadura. Vale. Y la hice con 11 años pues porque iba el obispo y para mí el que me ofrecieran hacer la confirmación tan pronto era como una gracia, porque a mí cuando me empezaron a explicar que la confirmación es como de alguna manera hacerte un soldado de Cristo, ¿no? Es decir, yo confirmo que quiero vivir esta fe siempre y que quiero luchar y que la quiero hacer mía. O sea, ya no es la fe que me han dado mis padres, que sí, te la han dado tus padres, pero ahora la vivo yo. Y la vivo yo porque realmente creo en esto. Para mí fue una gracia porque experimenté realmente que el Espíritu Santo me daba el empuje que yo cuando vi que otros a los 13, 14 todavía no habían hecho la confirmación, yo tenía. Y yo era consciente de que era por eso. Entonces fue una gracia, la verdad. Vale, pero incluso tú vivías ya no solamente tu fe, sino también tu preadolescencia, también de forma madura gracias a esto. Porque, vale, ahora mismo los jóvenes, los chiquillos, los niños viven antes su preadolescencia y su adolescencia. Sí. O sea, ya no es, pues eso, sí. Bueno, teníamos 18 años y dejábamos de jugar con las Nancy's. Sí. Sí. Vamos a ver. Vale, se vive antes, pero tú incluso esa fe también te hizo madurar antes. No lo sé, la verdad. O sea, determinados valores, ¿vale? Sí. Valores que quizás un niño normal a los 12 años no ve. O los ve, pero dice, no sé lo que significa o no sé cómo hacerlo. Sí. O, sí, en ¿vale? ese sentido. Sí. Valores, responsabilidad. Sí. ¿Vale? Sí. Ciertas conversaciones, por ejemplo. Yo qué sé, ¿vale? Pero yo no era consciente de eso, por ejemplo. O sea, yo de eso me he ido dando cuenta ahora. Vale. Cuando he ido conociendo pues más gente, ahora incluso pues eso, ¿no? Si yo como hermana ahora doy catequesis o de lo que sea, yo me di cuenta de que si yo he visto antes ciertas cosas con mi edad, era pues porque yo lo había de alguna manera mamado en casa, ¿no? Y en la parroquia, entre las hermanas, porque eran valores que realmente se vivían. El pudor, por ejemplo, yo me acuerdo una amiga, teníamos 17 años y no sabía lo que era el pudor. Y que yo me acuerdo de muchas veces jugarle y decir, pero hombre, ¿cómo va vestido así? O que vamos a tal sitio tal, pero no te cortas un poco, ¿sabes? Como... Y lo pensaba, no lo expresaba y yo decía, a lo mejor se ha educado de otra manera o de alguna manera lo justificas en el sentido de a lo mejor no le daban tanta importancia a esto, pero es que para mí era inconcebible que otros no supieran lo que yo sabía. En cuanto a valores que para mí eran básicos. O sea, para mí era impensable que alguien no supiera lo que era el pudor. Y yo no era ninguna santita, ¿eh? O sea, para nada. Y luchaba totalmente contra eso de, era la beatita esta que quiere mucho a la Virgen.
Sí, quiero mucho a la Virgen, pero yo de beatita nada, cuidadito que me pongo... que yo escucho el rock y me gusta igualmente, o sea, había muchas cosas que eran contradictorios, o sea, yo lo veo ahora, digo, eso es súper contradictorio, que estaba deseando, eso, a lo mejor estar con las hermanas, estar en la parroquia, escuchar cosas buenas, las misiones, todo eso me atraía un montón, y sin embargo huía a la vez muchísimo, o sea, me daba pánico que Dios pudiera fijarse en mí, por ejemplo. O sea, porque igual la vocación la veía siempre como algo normal, lejano. O sea, lejano, para otros. O sea, eso es, para otros. Pero a mí es que yo veo un chico guapo y me gusta. Pues claro, pues yo no puedo ser hermana, como voy a ser hermana. No. Además, si yo tenía mis planes hechos y todo. A ver, cuéntame eso de los planes. O sea, yo, por ejemplo, me encanta el arte. Y desde muy pequeña, o sea, mi madre siempre me dice, es que tú antes de hablar y de escribir y de todo, te ponías delante de la tele a ver los dibujos animados y te ponías tu blog y tu boli y a pintar, y a hacer gurrapatos y... Estaba todo el día pintando, o sea, y me apasionaba cualquier historia de los pintores o del tal cuadro o lo que sea, me encantaba todo eso. Entonces todo eso se fue cogiendo fuerza y como que empecé a luchar por ello. Empecé a formar enseguida, muy de chiquitita, ya empezaban mis padres, por favor, llevarme a clases de pintura, como sea, que yo quiero ir a clases de pintura. Y a los 8 años ya estaba con un profesional en unas clases particulares, empezando realmente a formarme en el arte y a coger mano y en cuanto pude y me empecé a enterar un poco de cómo iba la vida, me toqué crear un nombre, porque claro, si tú no... como se dice, del arte no vas a vivir, ¿no? No puedes vivir del arte. Pues si no te creas un nombre, si tú no eres alguien que realmente sobresalga por algo, tú no vas a poder vivir de eso. Entonces yo decía, pues ya está. O sea, lo que tengo que hacer es meterme en la universidad en cuanto pueda, ser la primera en la universidad, pillarme una cátedra, llegar a doctorado, me voy a Italia, a las mejores escuelas de arte. Todo el arte me atraía, o sea, la fotografía, la escultura, la pintura, el dibujo, todo. Entonces, como creo que tengo dones para todo eso, para lo que más o menos he ido tocando, pues tengo que desarrollar eso al máximo porque yo quiero vivir para el arte. Entonces, era una contradicción que para mí eso era ya mi vida, tenía formación, pero a mí que Dios no me hable porque... Porque paso. Para otro que yo no. Vale. Llegamos a los 15, ¿vale? Y a los 15... ¿Cómo es eso de mamá, quiero ser artista? Mamá, quiero ser otra cosa. Pues más o menos así. Pues a los 15 pasó que, pues, como una joven más, pues con la tontería, ¿no? De los 15, de la adolescencia y tal. Y más con la tontería en el sentido de decir... Venga, que ya nos quedan 2 años de instituto y a vivir la fiesta, y yo por los fines de semana no aparezco en mi casa y me voy a la discoteca en cuanto me dejen, y yo estaba con esa cosa por dentro. Sin embargo, seguía con la hipocresía de la catequesis, sí, y al coro, sí, pero estaba deseando, por otro lado, pues eso. Vivir. Suena un poco fuerte la sí. cosa de la comparación de una vela al demonio y otra vela a Dios, pero era un poco así, ¿no? O sea, por una parte tenía el deseo de satisfacer toda la parte espiritual que yo veía que era importante y que necesitaba, y sin embargo me atraía que se fueran por ahí de fiesta sin dar explicación a nadie, me atraía que pareciese que no tuviesen conciencia, todo eso me atraía. Pero, ¿qué pasó? Pues que un día en concreto, en un rosario de estos de jóvenes, yo estaba con mis amigas allí, todas éramos jóvenes del hogar, y empecé, no sé, de repente en mi interior, es como la voz de la conciencia, pero sabes que no es la conciencia, va más allá. Entonces experimenté que el Señor me decía, tengo que decirte algo. Y tú, ay, Dios mío. No. Bueno, vamos. No, ya llevo 5 minutos, ya me puedo ir. Sí, empecé a mirar el reloj. Bueno, yo creo que tengo que decirte algo. Yo me levanté del banco, busqué a una amiga mía. Bueno, quedamos mañana, ¿vale? Tal. No, me fui quitando de la capilla. Nada, preparándome la cena, intentando meterme otras cosas en la cabeza para que no escuchara esa voz. Tengo que decirte algo. Y yo, madre mía. Total. Que llegó un momento en el que ya me harté. Bueno, ya, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Ya estoy
pasa? Estoy huyendo de ti media hora. Se me está atragantando ¿Qué la cena. pasa? Ya me estaba poniendo de los nervios. Y experimenté muy claro que el Señor me dijo, quiero que seas para mí. Y me vino tal cual la imagen de las siervas. O sea, tienes que, yo quiero, o sea, no es tienes que ser sierva, pero yo quiero que tú seas sierva. Entonces en ese momento, o sea, me quedé en shock y me sentó fatal, fatal, fatal. Me enfadé, pero pataleando, chillando. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me estás rompiendo los planes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Entonces me enfadé muchísimo porque, claro, ya era como... Ahora tengo 15 años, ya estoy más cerca de poder empezar a crearme mi mundito, mi tal. Sí, ya sí. tienen los pájaros en la cabeza, entonces tú lo ves ya inmediato. En cuanto me den un poco de rienda, yo cojo el timón, ¿no? Entonces me sentó fatal, me rebelé muchísimo. Pero me empezó a venir el recuerdo de una de las reuniones con las hermanas. Una nos dijo, mira, si alguna vez el Señor os pide algo, no le digáis que no. No le digáis que no porque es ridículo. O sea, es tu creador, te quiere. Si te pide algo es para tu bien. Entonces yo le dije, digo, mira, o sea, me rendí, pero le dije, me tienes que enamorar. O me enamoras o yo no soy capaz de vivir esto. ¿Qué pasó? Eso fue por la noche. Al día siguiente parecía bipolar. Porque estaba haciendo la cama y dije, voy a ser monja, pero súper contenta. Voy a ser hermana. Y de repente me he dado cuenta que voy a ser hermana, que voy a ser monja. ¡Qué fuerte! Y me asustaba yo conmigo misma. Total, que empecé a ir al día, o sea, ese mismo día, al día siguiente, venga, voy a misa. Me aburrí soberanamente y menuda vergüenza aquí contra las abuelas, pero venga, voy a ir a misa, por lo menos que por mi parte no quede. Pues fui a la misa y el Señor constantemente hablando, quiero que seas para mí, quiero que seas mía, quiero, o sea, todo, y respondiendo un montón de preguntas que yo había tenido durante toda la noche. Entonces, claro, la oración luego salió directamente, o sea, cuando me quise dar cuenta había pasado más de media hora. Porque del shock que tenía de decir, es que Dios me está hablando. Y eran cosas que realmente te tocaban el corazón y decías, es que me está caldeando el corazón. Claro, que me está enamorando. O sea, porque me decía unas cosas y decía, es que nunca me ha dicho nadie algo así. Y yo sabía que en ese momento lo que estaban leyendo era para mí, tal cual. Entonces, eso fue el cambio de agujas. De repente, todo lo que aborrecía antes o por lo que tenía miedo que fuera señalada, porque yo me di cuenta de que el Señor quería que utilizase todo eso para hacer apostolado. Casetita evangelizadora Eso con es. patitas. Bien. Y ni más ni menos, ese curso ya tenía que empezar en la Escuela de Artes, porque quería hacer el bachillerato artístico y ese año empezaba la Escuela de Artes en Cuenca. La escuela de artes, vamos, yo lo que conozco de la escuela de artes, por lo menos de mi ciudad, es cada uno de un padre y una madre, ¿no? Efectivamente, tienen muy mala fama los de Bellas Artes. Yo los quiero mucho, que no sepan. Es que son muy artistas, son muy artistas. Todo el mundo se asusta cuando ve a alguien con la rasta en los pinchos y tal. Pues todos esos eran amiguísimos míos. Nadie sabía nada de que yo iba a ser religiosa ni nada. O sea, yo lo tenía completamente para mí. Pero tú no escondías allí, por ejemplo, nada de tu condición. Quiere decir que tú eras Pero una eso fue joven un católica. proceso también. O sea, porque yo, por ejemplo, antes me avergonzaba muchísimo. En todo este tiempo de antes que te decía, sí, que tenía formación, que tal, sí, pero por fuera, por lo menos así en lo evidente en cuanto a escuchar músicas o modas o tal o cual, yo no me distinguía de nadie. Podía ser una de tantas y eso a veces da igual y otras veces no da igual. Ya. Porque te estás escondiendo una verdad que no es tuya y que muchos no conocen y que si conociesen a lo mejor no caerían en lo que están Ya. cayendo. El problema es eso, que no lo conocen. Claro, entonces, para mí, por ejemplo, escuchar de profesores o de alumnos en medio de clase, pues mentiras como catedrales sobre la iglesia. Hablar de los curas así porque sí, cuando yo conocí a todos los sacerdotes que he conocido yo, gracias a Dios, siempre han sido ejemplares. Y siempre con muchísimo cariño y siempre dados a los demás, y las hermanas igual. Entonces, escuchar comentarios sobre la iglesia, sobre los sacerdotes, sobre las religiosas, atacándolas, insultándoles, hasta el máximo humillándoles, de verlos por la calle insultarles y yo no me atrevía nunca a decir nada. Era como una traición a todo lo que yo estaba recibiendo y que había recibido siempre. Entonces, claro, el verme de repente en un ambiente en el que la única católica era yo,
que todos los demás, punkis, góticos, las juventudes comunistas, el pleno, en mi En la clase. escuela de artes. Sí, suele pasar, no te angusties. Todos los hippies que no quiero saber nada de Dios, que el Dios soy yo, que me lo monto yo a mi historia. El verte en medio de ese ambiente, yo decía, si hay algunos que no se avergüenzan de llevar una cruz más grande que la que llevo yo ahora como religiosa, pero invertida, y no se avergüenzan de decir las burradas que dicen y no se avergüenzan de vivir las burradas que viven, ¿por qué yo me voy a avergonzar de vivir la verdad? Así que, ya está, me puse en las manos del Señor y dije, mira, utilízame desde ya. Entonces, a partir de ese momento, empecé a vivir realmente lo que es, o debe ser, ¿no?, la vida de un cristiano. O sea, no es que yo fuera aquí impecable, no lo era, y no lo soy, no mis pecados como todo el mundo, ¿no? Pero sí que me empecé a dar cuenta de decir, es que es muy importante el apostolado, y no da igual la música que escuche, no da igual que escuche un montón de hip hop, que lo escuchaba, no da igual que escuche un montón de rock, que lo escuchaba, no da igual que escuche un montón de rap, que lo escuchaba, y que todo lo que digo y todo lo que hago mientras la escucho no repercuta en los otros y quiera lavarme las manos como yo soy buenecita y Ya, bueno, a veces, todo eso no... Sí, se vive ese Claro, no es tipo de coherente. hipocresía. Claro, sí. o sea, para mí mi cambio de agujas es ese, ¿no? Es decir, vivir de la hipocresía a decir, quiero vivir en serio. O sea, porque muchas veces se confunde la radicalidad con el vivir realmente lo que tienes que vivir. Sí, una una coherencia coherencia de vida. Eso es. Eso es. Entonces, yo intentaba como, de alguna manera, a los jóvenes que no lo habían conocido y que no lo conocían, y otros que lo conocían y que estaban viviendo lo que yo había estado viviendo, intentarles acercar a todo eso, ¿no? O sea, aún así me daba un poco de pánico de decir, mira, está la beatita, la monjita, la no sé qué tal, aunque nadie supiese que yo iba a ser monja, ¿no? Pero te daba un poquito así de cosa porque decías, es que no, o sea, aunque yo no fuese a ser hermana, yo tendría que vivir esto, y todos los jóvenes deberían vivir el sentido de decir, vivo una coherencia con mi fe y te quiero llevar a vivir esto, no por convencerte de ninguna historia extraña ni nada, sino porque es la verdad. Y porque si estás metido en el fango es porque no conoces lo que yo, gracias a Dios, he conocido. Eso es. Y que te brinda la Iglesia, porque la Iglesia muchas veces se la ve como los nos, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Bueno, si se entera el cura. No es eso, la Iglesia no es eso. La Iglesia es decir, tú eres una hija de Dios, tienes una dignidad, alégrate por ello y cuídala. Y la Iglesia lo que te da son las pautas para vivir eso con alegría en todas las etapas de tu vida y que llegues delante de Dios como un hijo suyo y decir, me reconoces, ¿no? Eso es lo que es la Iglesia. La pena es que no se conozca. O sea, yo creo que la tristeza del ser cristiano y de nosotros que estamos aquí es que a Dios no se le conoce y no se conoce realmente ni su mensaje ni su... Es verdad, o sea, la mayor pena ya no es la ignorancia esa atrevida y bueno, la gente lo ataca porque es ignorante, sino es el desconocimiento. Pero bueno, tú estás en la escuela de artes, allí te conocen a la verdadera Isabel. Sí. ¿Y cómo actúa eso? Bien, o sea, la verdad es que había muchos que no me podían ni ver, pero es verdad que muchas veces sí que, para mi sorpresa, se acercaban muchas veces chicas o chicos que lo último que te piensas es que te va a preguntar algo y te decían, oye, ¿puedo hablar contigo? Y a lo mejor te sacaban el tema, pues eso, ¿no?, de los anticonceptivos, del aborto, he estado de fiesta, me he emborrachado hasta lo ha habido y por haber y he hecho las mayores burradas de mi vida y, con perdón para el que se escandalice de escuchar esto de una monja, pero lo que te decía, ¿no?, me siento como una mierda, o sea, yo no valgo para nada. Entonces, el vivir todo eso, o sea, el que había gente que te despreciaba por ser católico y el que había gente que se te acercaba y que nadie sabía que se te había acercado, porque luego delante del resto no... Toda y yo aquí hemos tenido la conversación, pero de ahí no sale. Para mí era como un decir, aunque otros se sigan avergonzando de la fe o no quieran mostrar que lo que se les muestra en la iglesia o lo que les puede ofrecer un católico que tienen al lado, un joven católico con unos valores, aunque no lo quieran reconocer, hay que seguir luchando por ello y hay que seguirlo viviendo, porque no se trata de que te miren a ti porque fíjate cómo es o no es que te miren a ti, es que están mirando lo que hay detrás, ¿no?, que es Dios.
Y gracias a Dios yo ahí tuve las mejores amigas de mi vida, que todavía conservo. Y yo creo que fui como pude ser, ¿no? Como la semilla en la conversión radical de varias amigas, ¿no? Que eran de, a mí no me hables de la iglesia, ni de curas, ni de monjas, que bajo a monjas, pero no comer esta así de rancia, por favor. No. Por favor. Entonces, o sea, era como eso, el empezarme a dar cuenta de decir, un joven cristiano tiene que ir a por todas y no avergonzarse de la fe. Hermanita, bachiller, Uh-huh. ¿vale? Tenemos nuestra escuela de artes, terminamos la escuela de artes, ¿llegamos a ir a la universidad? Llego a ir a la universidad, Vale. pero para sorpresa no entro en la Universidad de Bellas Artes, como era mi sueño, porque como yo ya sabía dónde el Señor me quería, y la Universidad de Bellas Artes es muy cara, o sea, en el sentido del que el material es muy caro. Y yo en ese momento había pedido la entrada para ser sierva ya oficialmente. Entonces... Bueno, tú de manera coherente eliges decir, en lugar de ser un gasto con Sí. patas para mis padres, Eso es. voy Sí. a no serlo. Busqué algo que no sabía ni muy bien a lo que me estaba metiendo, más bien por no decir nada, y era, por ejemplo, trabajo social. Y ahí la verdad es que flaqueé un poco lo que es el apostolado, porque no sabía cómo crear ese clic, ¿no? Como Ya. dices tú muchas veces, de crear la amistad que permanezca, porque mucha gente era de los pueblos, entonces venían solo entre semana y se Ya, van, y que es luego cuando se puedes iban. quedar, Claro. te puedes ir por ahí a hablar y lo que sea, entonces... El testimonio que daba muchas veces era igual, en clase intentando defender la verdad o hablando como pudiese pues, con los profesores o lo que sea, de razonar, oye, pero lo que está diciendo esto no es del todo verdad, porque si hablamos del tema de... ¿Y tú ahí saltabas? la ¿Cómo saltabas en la escuela de artes? Sí, Saltabas, vale. sí, porque éramos aún más de los que... éramos 150 en clase. Entonces me daba vergüenza aún así en el sentido de decir, menudo cante, que aquí en clase de ciencias políticas te levantes tú y digas lo que estás diciendo no es verdad. Te quedas así con la cosa de decir, madre mía, que me tengo que levantar, pero a la vez era imposible no levantarme. O sea, para mí ya era como, no puedo traicionar. Vale, estamos ese par de años en la uni, Un año vale, un año y un poquito. y ya entro, gracias a Dios. Y estudio segundo de trabajo social a distancia. O sea, voy allí en plan Vale, exámenes y ya está. vale. Sí. ¿Tu función ahora mismo? Mi función ahora mismo, amar Quiero a Dios. decir, vamos a ver. Coger de la mano a Dios o darle el sí a Dios no es mamá, yo era artista y ahora papá, como eres, soy tuya, no soy artista ni soy nada. O sea, al principio cuando fue la llamada en sí, yo decía, digo, si yo tengo unos dones, ¿por qué Dios no quiere Eso. que los utilice, ¿no? Entonces para mí era un poco de lucha, pero al poco tiempo entendí que los dones que tienes no son tuyos, son de Dios. Vale. Entonces, si yo voy a ser de Dios, los dones están en sus manos, igual que estoy yo en sus manos, Y que Él en toda maneje. mi potencia. Eso es. Entonces, si Él quiere que los utilice, bien. Si no, estoy dispuesta a no tocar un pincel en mi vida. Y para mí eso era un gran sacrificio. Vine con plena disponibilidad y sigo con plena disponibilidad para coger o dejar el pincel cuando el Señor quiera. Pero es curioso que desde que llegué, llevo ya 7 años y medio como sierva. El Señor ha querido que utilice los dones que Él me ha dado para uno de los apostolados que tenemos en el hogar. Tenemos medios de difusión como son televisión, radio, revista, página web, para llevar a los hombres a la verdad. Sí, a mí me da mucha alegría cuando te das cuenta de que gracias a que has puesto a disposición de la obediencia del Señor los dones que te ha dado, y que muchas veces a través de la obediencia te ha permitido perfeccionarlos, de decir, haz esto, y yo no sé hacer esto, hazlo, venga, hazlo, pide ayuda al Señor, reza y hazlo, lánzate. Y que de repente te des cuenta de que estás haciendo cosas que tú lo miras y dices, yo no he hecho esto. Y sin embargo lo he hecho. O sea, te quedas delante de Dios como diciendo, realmente el Señor me está utilizando como un instrumento para llegar a los hombres, ¿no? Para llevarles pues, a los jóvenes la verdad, para
llevar a los hombres la verdad que muchos ocultan, que tienen miedo a decir, y para mí es una gran satisfacción. Si el Señor me pidiera, deja esto y haz otra cosa, es que lo que Él quiera, porque mejor que va a utilizar Él los dones que tú tienes y los que no tienes y que te quiere dar, y que tú todavía no sabes ni que los tienes, eso es una gracia mayor aún que sacar adelante tus planes, tus proyectos, tus cosas. El Señor perfecciona todo y perfecciona también el corazón, el alma, la disponibilidad, el don, todo, pero sí está en sus manos. Hermanita, que nos vamos, que nos vamos yendo. Plena disposición al Señor, plena disposición. A ver, aquellos que nos veis, aquellos que nos seguís, aquellos que nos escucháis también por la radio, qué importante es esto que decimos siempre de ser casetita evangelizadora. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento y es lo peor. Por favor, aquellos que nos veis, que nos escucháis, sed eso, sed evangelizadores. Aquí, como la hermana Isabel, en un mundo de bohemios ahí metida en la escuela de arte. Nos vemos en la próxima. Hermana Isabel. Cristina, gracias. A ti. A ti. Que nos vemos, amigos, familia. Cuidaros y por favor, si aquellos no conocen, hacerles conocer. Gracias.